Bueno, la finalidad de este video es que podamos repasar conceptos que ya trabajamos en Audacity para refrescar un poco lo que ya aprendimos y también poder implementar de una manera adecuada y consciente cortinas y efectos, ¿sí? Vamos a comenzar haciendo un paneo general por la aplicación de Audacity. Tenemos las pestañas generales de herramientas. Acá en archivo tenemos algunos elementos importantes, siendo estos importar, audio. Desde acá vamos a cargar cualquier audio que queramos trabajar, una grabación, una cortina, un efecto, ¿sí? Recuerden que lo hacemos desde acá. Y cuando ponemos exportar como MP3, el archivo ya queda finalizado, comprimido, no lo podemos volver a tocar, no lo podemos desfragmentar. Así que como les he dicho en otras ocasiones, recuerden siempre guardar el proyecto, más allá de que lo exporten en MP3. Siempre guárdenlo porque nunca sabemos cuándo podemos volver a necesitar regresar a ese archivo sonoro para hacer algún tipo de retoque o demás. Acá tenemos la pestaña de editar, luego tenemos seleccionar, ver, reproducción y demás. Recuerden también que una de las posibilidades que nos da Audacity es justamente poder grabar desde esta misma aplicación. Siempre es recomendado igualmente si tienen un micrófono de calidad o alguna grabadora, buenísimo, si no por supuesto que la idea es poder arreglarnos con las herramientas que tengamos, ¿sí? Si le damos clic en este símbolo, este círculo rojo que dice grabar, verán en la pantalla cómo se empieza a grabar lo que yo estoy diciendo, ¿sí? Este es una buena herramienta que tiene este programa porque podemos grabar y editar. Supongan que tienen que hacer una entrevista o grabar una pieza sonora, lo pueden hacer desde acá y tocando la tecla espaciadora, la grabación se detiene. Ahora bien, tenemos nuestra grabación. Vamos a limpiarla, ¿sí? Eliminando ruidos no deseados, como por ejemplo el ruido de fondo, es el famoso ruido blanco que está presente en casi todas las grabaciones. Para esto vamos a seleccionar una muestra de ruido, ¿sí? Eso es lo que vamos a aprender a hacer ahora. Tenemos que escuchar nuestra grabación y localizar justamente ese segmento donde solo haya ruido de fondo, sin voz. ¿Qué quiere decir esto? Que no voy a seleccionar una parte donde yo esté hablando, sino una parte justamente donde no estoy hablando, porque lo que queremos hacer es capturar ese ruido. Así que simplemente esto lo pueden hacer si grabaron algo o si cargaron ustedes algo ya grabado, ¿sí? Esto es lo mismo para cualquier tipo de archivo. En este caso simplemente vamos a trabajar por ahora con mi propia grabación. Así que como les decía, seleccionan un fragmento donde no estén hablando, solo va a haber ruido blanco o ruido de fondo, que dependiendo de sus auriculares lo van a escuchar o no, pero está ahí. Y lo que vamos a hacer es aplicar el efecto de reducción de ruido. Si vamos al menú, a la parte de efecto, acá a la derecha, arriba, y vamos a seleccionar donde dice reducción de ruido y reparación. En este caso va a variar las palabras según la versión de Audacity que tengan. En esta ventana que se nos abre vamos a tocar justamente reducción de ruido. Se nos abre otra ventana, una ventana emergente, y vamos a cliquear el paso 1, que es obtener perfil de ruido. Ya lo hizo, es inmediato. Esto permite que Audacity identifique el ruido que deseas eliminar. Una vez que hicimos esta parte, lo que vamos a hacer es aplicar la reducción de ruido en toda la grabación. Para esto vamos a seleccionar toda la pista, ¿sí? Todo lo que grabamos o lo que cargamos, importamos en el Audacity. Volvemos a la parte de efecto, reducción de ruido, y ahora que ya hicimos el paso 1, ya obtuvimos el perfil de ruido, el paso número 2 es darle a aceptar. De este modo lo que hizo fue sacarnos ruidos de fondo, que como les digo es el famoso ruido blanco.
Muy bien, esta es una opción sencilla de ayudarnos a mejorar la calidad de nuestro audio. Sí me parece interesante decirles o comentarles que si, por ejemplo, ustedes tuvieron que hacer una crónica en un recital y hay mucho ruido de gente o bandas tocando a lo lejos, no es ese el ruido que vamos a poder obviar, ¿sí? Este es un tipo de ruido blanco de fondo. No se pueden suprimir, digamos, murmullos ni gente hablando en el fondo porque eso sería imposible. Tendríamos que directamente hacer la grabación en otro lado. Que por supuesto, si hiciera falta, yo puedo desde el lado izquierdo, ¿sí? Desde este sector puedo subir el volumen donde dice ganancias y yo así voy escuchando y veo que hace falta, lo puedo ir haciendo, o también por el contrario, puedo disminuir el volumen, es decir, reducir la ganancia. Vamos a trabajar también con material que tengo extra para poder reforzar todo lo que es añadir cortinas musicales, ¿sí? Como esto no lo vamos a usar más, lo cierro en esa X que estaba ahí a la izquierda. Bien, entonces vamos ahora desde importar a cargar nuestro material, ¿sí? Vamos a trabajar con una entrevista en una primera instancia, ¿sí? Que ahí se está cargando. Y también vamos a trabajar con un efecto y una cortina. Obviamente que ustedes pueden trabajar con varias cortinas, varias voces o entrevistas, varios efectos. Vamos a ir de menos a más. Y luego voy a importar la cortina y vamos a importar también un efecto que puede ser este sonido de marcar un teléfono. Bien, como pueden ver ahí en pantalla, todo está demasiado, en un tamaño demasiado grande y yo tengo que bajar con la barra de los laterales para poder visualizar todo. Lo ideal es que podamos achicar las pistas con las que estamos trabajando para que estemos los más cómodos posibles. Bien, de este modo ya tenemos todo bastante comprimido, se puede comprimir más. Esto, por supuesto, es personal y según los gustos de cada quien. Bien, en este caso tenemos en el primer canal una entrevista, de este lado tenemos la cortina y luego tenemos el efecto. Si yo reprodujera todo ahora, va a salir todo junto, ¿sí? Vamos a hacer la prueba. ¿Qué pasa si yo le doy play? Es casi imperceptible lo que está diciendo la persona en la entrevista porque la cortina está demasiado fuerte. Sin mencionar que la cortina está demasiado fuerte, también tenemos la situación de que la entrevista dura demasiado para lo que dura la cortina, ¿sí? Así que vamos a hacer varias cosas en este momento. Vamos, por ejemplo, en una primera instancia, a imaginarnos que tenemos que acortar eh, la entrevista o el material con el que estamos trabajando, porque, por ejemplo, grabamos nosotros, grabamos varias veces y tenemos que justamente cortar eso que no necesitamos, o hicimos una nota y necesitamos solo un fragmento. Bueno, vamos a empezar con esa parte trabajando con este audio que está primero. Así que lo que voy a hacer es decirle a la Audacity que solamente quiero trabajar con esta primer pista, ¿sí? Así que aprieto acá, donde dice solo, a la izquierda, y lo que hizo fue silenciarme los otros dos canales. Así que si yo le doy play, solo voy a escuchar la entrevista y no voy a escuchar todo lo que está por debajo. ¿Y cómo te fue? Muy bien, muy bien. Sí, siempre es un placer hablar con él. Perfecto. Bien, por ejemplo, vamos a suponer que ya escuchamos esta entrevista y esta parte de acá no la vamos a necesitar, ¿sí? Esta parte de acá, por ejemplo, que lo que estoy haciendo es arrastrar y pintar. Así que en ese caso podemos usar los famosos atajos de teclado. Para borrar lo que yo seleccioné, para cortarlo, digamos, para que ya no esté más, voy a presionar Control X, ¿sí? Control X en mi teclado. Y ahora esa parte no está más. No tiene por qué ser una parte del final, ¿sí? Si vamos acá, deshacer, supongan que nos equivocamos, lo que yo quiero cortar está acá, Control X y se corta. Y se pega, así que tengan cuidado en ese sentido también. Le doy Control Z, que es un atajo común, lo usamos para otras cosas,
y también es una opción para deshacer. Puede ser también que lo que querramos es silenciar una parte. La pintamos del mismo modo y ponemos, por ejemplo, control L. Y ahora no es que lo cortó, no es que ese fragmento se juntó o desapareció, simplemente lo silenciamos. Y vamos a suponer entonces que esto, que es una sola entrevista, yo por cualquier motivo necesito que sean dos archivos o que se puedan mover, trasladar, diferenciarse, lo que voy a hacer es apretar control I en nuestro teclado. Y ahí ven que la entrevista justamente se separó. ¿Sí? Hay un lado que quedó por fuera. Esto puede servir, por ejemplo, se me ocurre, si yo quiero toda esta parte, esta primer parte de la entrevista, trabajarla con una cortina, luego hacerle un fade in y que aparezca otra, o quizás acá en el medio que haya un efecto de separación, digamos, para estas situaciones es que no sirve este atajo de teclado. Vamos a darle a deshacer porque en lo que me quiero enfocar ahora, voy a pintar esto porque no lo necesito, control X, desaparece esa parte. Lo que vamos a hacer ahora es darle un poquito más de fuerza a la voz, ¿sí? Que es una parte elemental de estos elementos que tenemos en la radio. Trató varias de esas músicas y las revivió. Ujú. Les dio una... Bien, vamos a subir un poquito la ganancia, apenas, ¿sí? Ustedes recuerden ir siempre de menos a más, aplican el efecto, van escuchando, vuelven, ponen deshacer si hace falta, pero esto tiene que ser paulatino y siempre escuchando, viendo. Trató varias de esas músicas y las... Bien, ahora que tenemos bien nuestra entrevista o nuestro fragmento de audio y esta es la pieza que necesitamos trabajar, lo otro ya no está más, ya podemos habilitar también el canal de la cortina. Bueno, lo que vamos a hacer ahora entonces es empezar a trabajar con nuestra grabación y nuestra cortina. Lo importante en este caso es ver el espectro, como siempre le digo, que es el espectro, son estas onditas azules que aparecen en nuestro archivo sonoro, que es justamente lo que está sonando. Yo simplemente al ver esto, yo me doy cuenta que está demasiado fuerte la cortina porque el espectro justamente ocupa casi todo el espacio de la onda. Así que lo que vamos a hacer es bajarle un poco la ganancia mientras escuchamos, ¿sí? Hagamos la prueba. La gente me dice Marcelo. Y también mucha me dice Gillespie y... Marcelo es el nombre real. Y el nombre de... Bien, vamos a bajar la cortina tanto nosotros consideremos. Por supuesto que va a depender del trabajo que estemos haciendo también. Bien, ahora que ya estamos más cómodos con los volúmenes o con las ganancias que estamos trabajando, se nos presenta el segundo problema que por este lado la grabación continúa, pero yo no tengo tanta cortina para llegar hasta ahí, ¿sí? Una cosa que podemos hacer, si bien esto se podría resolver de varias maneras, podemos, por ejemplo, copiar la cortina y pegarla a continuación, ¿sí? Vamos a, por ejemplo, achico un poco para que veamos bien. Voy a pintar justamente mi archivo. Voy a apretarle el solo para que no se me pegue otra cosa por las dudas. Le voy a dar control C con el teclado. Me voy a posicionar por acá y le voy a poner en el teclado control V, ¿sí? Como que copié y pegué la cortina dos veces. Si ven, obviamente acá me quedó un bachecito. Así que eso, trabajando con el zoom, lo vamos a acercar lo más posible. Vean lo importante que es trabajar con el zoom, que yo acá me acabo de dar cuenta que tenemos un silencio, y un silencio significa un bache. Así que esta partecita la vamos a pintar y también la vamos a estar recortando, ¿sí? Le voy a pintar, control X, como ya habíamos visto antes, y ese silencio se va. Y por supuesto que sigo acercando para que esto esté lo más junto posible. Vamos a habilitar nuevamente el canal de la entrevista para ver cómo nos estaría quedando esta unión. Empecé a tocar.
Así sin saber Y nada. sí, qué sé yo, escuchaba al pastor que decía, Cristo, perdónalo. Cosas por el estilo. Bien, vemos entonces que se pegó bien y nos encontramos con nuestro siguiente problema o situación a resolver. Podríamos decir que, por supuesto, ahora la cortina es mucho más extensa que la entrevista con la que estamos trabajando en este caso, ¿sí? Lo que podemos hacer es pintar lo que nos queda por fuera, control X y desaparece. Bien, estaría también interesante, antes de pasar al efecto, que trabajemos con algo que se usa mucho en radio, que es el fade in y el fade out, ¿sí? Para eso vamos a trabajar siempre con el espectro lo más cercano posible. Y para esto lo que vamos a hacer es volver a la pestaña de efecto. Vamos a buscar donde diga aplicando atenuación. Previamente vamos a seleccionar dónde queremos nuestro fade in. Vamos a efecto, aplicando atenuación y ponemos aparecer progresivamente. Como podrán ver, como que ahí lo que hizo fue reducirle el volumen. Sí, vamos a escuchar solo este canal. Si pudieron percibir, lo que hizo fue hacer que el volumen o que la cortina aparezca de menos a más. Vamos a hacer lo mismo al final de nuestra cortina, para que no corte abruptamente, si estos son detalles que tenemos que tratar de cuidar lo más posible. Vamos hasta el final y vamos a pintar lo que a nosotros nos parezca. Cuando esté terminando nuestra entrevista justamente, volvemos a efecto, aplicando atenuación y ponemos desvanecer progresivamente. Creo que acá es un poco más visible que hizo la figura de un embudo, digamos, que es justamente lo que es el fade in y fade out. Vamos a escuchar para ver cómo suena. Perfecto, ahí tenemos un corte mucho más prolijo y limpio. Por supuesto que lo podemos seguir trabajando a esto, pero para una primera instancia estaríamos muy bien así. Vamos a pasar a nuestro tercer paso, ¿sí? También muy importante que vamos a colocar un efecto. Podemos poner cuantos nosotros querramos y necesitemos. Acá en este caso habíamos elegido el efecto de marcar un teléfono. Bueno, obviamente ustedes elijan aquellos que tengan relación con el archivo con el que están trabajando. Bien, si yo ahora reproduzco play o reproducir, van a ver que sale todo una cosa arriba de la otra. Dar la bienvenida a Gillespie a estas conversaciones en La Nación. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Te dice Marcelo? Está la cortina, está la entrevista y también está el efecto, pero nosotros queremos poner el efecto en otro lado. Recuerden que estos canales se pueden mover, ¿sí? Y ahí está la cuestión o la importancia de que Audacity sea un programa multipista. Entonces vamos a ver dónde queremos poner nuestro efecto, ¿sí? Lo vamos a movilizar a la parte de donde nos parezca que es más propio que vaya. Vamos a suponer que ahí estaría bien. Nos paramos acá, le damos play y vemos cómo suena. Cierta qué destino les iba a encontrar. Y Porque quedé atrapado un poco en un... Bien, como les decía, ustedes pueden agregar todas las cortinas y efectos que necesiten, como del mismo modo que pusimos las primeras. Vamos a archivo, vamos a importar audio y podemos seguir cargando lo que necesitemos. Por ejemplo, otro efecto. Vamos a probar también con una segunda cortina. Bien, se sigue cargando una cosa abajo de la otra. Como les dije al principio de este video, recuerden achicar las pistas para ustedes trabajar más cómodos. ¿En qué momento necesitaríamos dos cortinas? Por ejemplo, hacemos una grabación, una primera etapa es algo más de noticiero y después pasamos a algo cultural. Bien, vamos a hacer esa simulación justamente para que les sirva el ejemplo, ¿sí? Seguimos trabajando con nuestra misma entrevista. A modo de ejemplo, nada más. Voy a borrar esta partecita que era la que habíamos agregado nueva, control X y desaparece.
Y vamos entonces a suponer que en esta parte de la grabación yo, por el motivo artístico que fuese, necesito que la cortina cambie. Así que lo que voy a hacer es con la cortina nueva, la voy a trasladar. Fíjense que el Audacity nos pone una línea amarilla cuando algo está alineado. Justamente acá nos sirve. Pero seguimos teniendo, si pueden ver por acá, más voz que cortina. Así que volvemos a lo que habíamos hecho antes, ¿sí? Vamos a copiar y pegar. Pintamos, control C, nos paramos por acá en cualquier lado, control V. Acercamos las cortinas, vamos a trabajar nuevamente con el zoom para tener el espectro lo más cercano que podamos. Tenemos acá un silencio. Con control X lo vamos a eliminar. Seguimos acercando las cortinas para que no nos quede ningún bache. Recuerden que cuando trabajamos con audio los detalles son muy importantes. Y si acá me alejo un poquito, van a poder notar que tenemos acá arriba la entrevista, que lo voy a achicar un poquito más. La entrevista y la cortina, y tenemos que seguir recortando un poquito más de cortina, ¿sí? Recuerden trabajar con el zoom. Les recuerdo y recomiendo que siempre trabajen con un mouse, también es mucho más cómodo. Bien, fíjense que cuando me pinta amarillo es que ahí termina lo que está cargado antes, así que está muy bueno. Ponemos control X, listo, desaparece, y volvemos a colocar un fade out como habíamos hecho anteriormente. Pintamos la selección que nosotros queremos que haga fade out, vamos a efecto, aplicando atenuación, desvanecer progresivamente. Ahí hizo la imagen del embudo, es decir, ya lo aplicó. Y ahora vamos a ver cómo nos queda esto, ¿sí? Porque en este caso hicimos un juego de dos cortinas, así que vamos a reproducir y vamos a escuchar para ver cómo quedó. A ver Y nada. sí, qué sé yo, escuchaba al pastor que decía, Cristo, perdónalo. Cosa por el estilo. No, fuera de broma. Y estuve yendo como 6 meses o quizás más. Bien, vamos a bajar un poquito la ganancia a la cortina que habíamos puesto en última instancia. A ver Y nada. sí, qué sé yo, escuchaba al pastor que decía, Cristo, perdónalo. Cosa por el estilo. No, fuera de broma. Y estuve yendo como 6 meses. Bien, podríamos entonces dar por finalizada nuestra pieza. Recuerden que al editar audio uno escucha y escucha y escucha lo mismo muchas veces, porque justamente, como les digo, hay mucha importancia en el detalle. Vamos a hacer las últimas dos cositas que les comenté al principio del video para que no se olviden. Primero voy a guardar el proyecto. No importa que yo crea que ya no lo voy a necesitar. Guárdenlo, porque este proyecto es justamente lo que me va a permitir después, el día de mañana, no sé, esta cortina ya no la tengo que usar, la podría eliminar, ¿sí? Así que vamos a archivo, vamos a guardar proyecto como. Vamos a elegir la carpeta, por supuesto que Audacity crea la propia, vamos a poner prueba 1 y si ustedes ven, lo está guardando en un tipo de archivo que solo Audacity puede reproducir. Por eso es un archivo que no le puedo mandar a nadie para que lo tenga, sino que solamente me sirve para que me quede a mí la copia. Y por último vamos a exportar como MP3 para guardar ahora sí el, nuestra grabación. La voy a guardar ahí, por ejemplo, voy a ponerle nota OK, guardar. Ahí ya me aclara que las pistas van a ser mezcladas y exportadas como un único archivo estéreo, ¿sí? Audacity siempre me lo va a recordar, le doy a aceptar, aceptar, y ahí se está guardando entonces. Y con esto finalizamos nuestro trabajo del día de hoy.